Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Bienvenidos a Futuro Imperfecto Radio, un espacio para explorar la cultura, la historia, la literatura y las ideas que siguen dialogando con nuestro presente. Hoy viajamos entre dos mundos unidos por la lengua, la imaginación y la memoria. La España de Cervantes y el México que acogió, reinterpretó, reinventó Don Quijote de la Mancha. Nuestro programa gira en torno a la conferencia El Quijote en México, impartida por Carlos Alvar Ezquerra. Una de las voces más reconocidas en el estudio de la literatura medieval y cervantina. Durante el recorrido se hablará de imprentas, virreinatos, arte, identidad, literatura y memoria colectiva, porque quizás después de más de 4 siglos seguimos necesitando Quijotes para comprender el mundo. Explicar cómo los libros viajan desde España hacia el virreinato de Nueva España, la importancia de México como el centro cultural y editorial en América. Llegada temprana de ejemplares del Quijote al continente americano. La lectura del libro entre criollos, religiosos, intelectuales, estudiantes universitarios. México fue uno de los primeros territorios americanos donde circuló el Quijote. La obra se convirtió en símbolo de prestigio cultural. La influencia cervantina en universidades y tertulias novohispanas. Como México reinventó la figura del Quijote, encontramos paralelismos entre el idealismo, la lucha social, la utopía, residencia cultural, el Quijote como símbolo de libertad intelectual, influencia en escritores mexicanos como Octavio Paz,
Carlos Fuente, Alfonso Reyes. El Quijote dejó de ser solamente español para convertirse en patrimonio universal. Del Quijote, como el personaje, sigue representando la lucha contra la injusticia, el sueño imposible, la imaginación frente al poder. Mientras Europa descubría la modernidad, América comenzaba también a leer sus propios sueños a través de las páginas del Quijote. Pero el viaje del caballero no terminó en La Mancha, continuó atravesando océanos. Y quizás sea en México donde Don Quijote encontró una segunda patria. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo de Alcalá y América. Hoy contamos con una presencia y con un profesor de una categoría excepcional, os lo aseguro, es Carlos Alvar, lo tenéis, es catedrático emérito de las Universidades de Ginebra y de Alcalá de Henares, especialista en filología románica y literatura medieval. Si tuviésemos que leer su currículum completo, estaríamos aquí esta Nochebuena, seguramente, leyendo todo lo que ha hecho. Yo voy a hacer una especie de pequeño resumen de lo que me han mandado, que ya era un resumen, así que imaginaos. Las traducciones del francés medieval y del provenzal ha sido galardonado además con el Premio Nacional de Traducción, por tanto reconocido a nivel nacional por las traducciones que ha hecho de los textos medievales y provenzales. Es autor de 3 centenares de artículos, de una treintena de libros, entre los que se pueden destacar Don Quijote, más allá de Cervantes, El Quijote, Armas, Letras y Vida, y está en prensa un libro que estudia las películas sobre el Quijote. Por tanto, es un especialista en el tema, pero vamos, de tomo y lomo. Fundó y ha dirigido durante varias décadas el Centro de Estudios Cervantinos. Ese centro, que antes estaba en el Palacio Laredo, luego pasó a la Casa de la Entrevista, y que teóricamente lo constituía el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Universidad, y que fue un centro de investigación sobre la obra de Cervantes absolutamente excepcional. Pero por diferentes avatares se fueron descolgando las instituciones y hoy en día se ha convertido en Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes y es solamente de la Universidad de Alcalá. Una pena, porque los recursos económicos que aportaban permitían una labor de investigación y de difusión de la obra de Cervantes absolutamente excepcional que ahora se intenta hacer, pero no llega, por supuesto, al nivel correspondiente. Y para mí, quizá uno de los grandes y mejores proyectos que se han hecho en este Centro de Estudios Cervantinos en la Universidad de Alcalá es el magno proyecto que dirige de la Gran Enciclopedia Cervantina. Ese proyecto, que está hecho con otros autores de otros países de Europa, de Dante, de Shakespeare, pues aquí se ha hecho con Cervantes y lo está dirigiendo él. Van 11 tomos de más de 1000 páginas cada uno, con todas las palabras que cita Cervantes, estudios, artículos sesudos y a fondo de muchos de los aspectos cervantinos. Falta un tomo, nada más, ya 2, uno o 2, no lo sé, por ahí más o menos, ¿no? Faltarán para terminar esta enciclopedia, que estamos en las mismas. Falta el impulso otra vez económico y sería realmente una obra excepcional. Es también director del Instituto de Literatura y Traducción de Trilengua, Centro de Investigación de la Lengua Española, constituido en La Rioja, en la zona de San Millán de la Cogolla, doctor honoris causa por las universidades de Córdoba y la Hebrea de Jerusalén, el premio a la calidad de dirección de tesis doctorales, ha dirigido más de 40 tesis, presidente de numerosas asociaciones internacionales, presidente de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas y creador e impulsor de la revista de literatura medieval, que es una de las que está catalogada como de máxima calidad. Y ahora mismo es el director honorífico de ese Instituto Universitario Miguel de Cervantes, desde el que estamos intentando no solamente hacer una labor de investigación, que tiene una colección de libros excepcionales de investigación, como sino también de divulgación, y ahí alguno de vosotros está en el curso que estamos haciendo sobre el siglo de oro en la Universidad de Alcalá. Hemos terminado el curso sobre la picaresca recientemente y eso lo organizamos desde el instituto. Él es el que dirige de forma honorífica, de momento,
y bueno, en el momento definitivo ya el instituto, y realmente la labor que está haciendo con la divulgación y de investigación es excepcional. Yo creo que, ya os digo, es un honor contar hoy con la presencia de Carlos Salvador. Aquí os dejo con él. Muchas gracias, Paco. Soy yo el que se siente honrado por poder hablar ante un público tan selecto. Esto parece que no, pero es verdad. La institución de estudios complutenses ha sido siempre un centro importante en la vida de Alcalá, y muchas de las cosas brillantes de Alcalá se deben justamente se llama institución o instituto, sí. De manera que es de verdad un placer. Les conozco, conozco a la institución mucho antes que a todos ustedes. Algunos no, algunos ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad. Y por lo demás, la especie de currículum que ha leído Paco, que ha presentado Paco, es, digamos, un certificado casi de defunción. Ya llevo tanto tiempo, que malo sería que no tuviera alguna cosa hecha, porque ya a estas alturas de la vida, ¿qué íbamos a hacer, no? En cuanto hay que, también por matizar un poco las cosas, no todo se basa en el dinero. Es decir, la gran enciclopedia cervantina, que en efecto tiene 200 colaboradores, o más de 200 colaboradores, entre ellos, pues aquí veo a Vicente, o el propio Paco, un colaborador en la enciclopedia, y muchos más de Alcalá. Realmente no es una enciclopedia hecha a base de dinero, a base fundamentalmente de buena voluntad por parte de los colaboradores, que en general no han cobrado porque no había dinero, claro. Es un principio elemental, ¿no? Entonces, creo que es de justicia reconocer también a aquellos que han estado trabajando y muchas veces sin cobrar o cobrando cuando había alguna posibilidad de que se les pagara. A pesar de todo, pues hemos conseguido tener 11.000 páginas. Un poco el retraso se ha debido a que durante el COVID, y es triste, pero yo me siento obligado a recordarlo, porque dos colaboradores, uno, el codirector, que era Florencio Sevilla Arroyo, murió por la pandemia, y el otro, el que llevaba la parte del léxico, también falleció. Era mi hermano Manolo, el hermano mayor que yo, catedrático de la Complutense, y nos quedamos pues prácticamente sin dos grandes personajes en la organización de la enciclopedia. Eso supuso fundamentalmente tener que reorganizar un poco el equipo, aunque gracias a Dios ya teníamos prácticamente todo el esquema hecho y en gran parte desarrollado. Llevábamos ya 10 volúmenes, hemos conseguido sacar el 11º y en breve pues saldrá el volumen número 12 y ya pues todo será como Dios quiera que sea. Pues, si no nos pasa nada y yo consigo jubilarme alguna vez en mi vida, que es lo que estoy diciendo todos los días. No, bueno, eso lo digo de broma. Lo de jubilarme ya veremos lo que sea. Bien, dicho todo eso, vamos a hablar un poquito de qué pasa con México. No, de lo que pasa con México no vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de Cervantes en México, fundamentalmente del Quijote en México. Es apasionante porque, bueno, podemos decir, con todo lo que se habla de México contra España, pues resulta que el Quijote para ellos es prácticamente un mexicano más, y eso es una cosa interesante, interesantísima, esa identificación que tienen con la figura de Don Quijote. Y vamos a intentar entender qué ocurre desde
el siglo XVII hasta, que ha ido ocurriendo de forma cronológica, que es lo que puede interesar, sobre todo puede estructurar mejor el discurso de forma que sepamos en qué momento estamos con cada cosa de las que van ocurriendo. Fíjense, el volumen de la primera parte del Quijote, es decir, lo que podemos denominar la edición Príncipe, sale, al parecer, de la imprenta en el mes de febrero del año 1605. Y en junio ya había Quijotes en México. Es decir, se dice que fue, Mateo Alemán el primero el que llevó el Quijote en 1608. Mateo Alemán, que había sido estudiante de Alcalá, de manera que también debía sentir una afinidad por el Quijote, que fue el primero que llevó el Quijote a México. Pero no, antes que él, se ha demostrado que hubo un envío de 262 Quijotes en un barco que iba rumbo a México. Y eso se sabe porque de forma muy estricta se iba contabilizando toda la mercancía que salía de España hacia Hispanoamérica, hacia el Nuevo Mundo, digamos, y en la Casa de Contratación de Sevilla, y ahí hay documentos, infinitos documentos, para probar todo lo que queramos, porque si alguna cosa ha tenido siempre España, ha sido una administración pública de excelente calidad en cuanto a la documentación de los hechos se refiere. Basta ver un portal que es dedicada a la documentación, archivos, etc. Y vemos que están ahí todas las transacciones que se han ido haciendo, que me da un poco de apuro delante del notario hablar de estas cosas, pero es que es verdad, la meticulosidad con que se llevaba a cabo cada transacción fue enorme. Y ahora pensemos que todo eso se traslada hacia América y está prohibido que vayan libros de entretenimiento. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la imprenta se había inventado, se había puesto en marcha en España, en el pueblo de don Francisco Peña, en Aguilafuente. Ahí se hizo la primera convocatoria pública impresa para el sinodal de esa, se iba a reunir la diócesis de Segovia. Bien, eso fue, en 1473, más o menos. Pero a partir de ahí había un miedo terrible a lo que podría ser la imprenta, el peligro que tenía la imprenta para la difusión de cualquier cosa, cualquier impreso no deseado. La imprenta se había inventado y ya se sabía que cualquiera podía utilizarla, porque antes la escritura de un manuscrito exigía mucho esfuerzo, exigía dinero, exigía tener material, etcétera, 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 y eso solo se podía hacer en los escritorios, habilitados para ello, que eran generalmente de los monasterios. Pero, y en la curia en general. Pero realmente el peligro es que desde principios del siglo XVI se había difundido por toda Europa, se estaba difundiendo el pensamiento reformista
que llevará a cabo pues, Lutero, o que llevará a cabo Calvino, o que llevarán a cabo Erasmo, por ejemplo, que no tenía mucho de reformista. Es decir, que eso es lo que... Eso y política va muy unida a la religión y la política en ese momento. Los reyes eran católicos, no por nada, y en ese momento, desde los reyes católicos, se están dando normas de cómo se debe utilizar la imprenta, prohibición de determinados libros, y no tarda ese poder que tenían los reyes, no tarda en pasar a la Inquisición, porque en realidad lo que no querían es que hubiera desvíos de la doctrina habitual, de la ortodoxia. Y entonces lo que se hace es justamente controlar la imprenta para que no haya impresos que no sean acordes con la ortodoxia católica. Fundamentalmente porque de carácter político, pues, que el rey fuera mejor o peor, eso no trascendía tanto. El problema era la ortodoxia. Y entonces se prohíbe que vayan a América los libros que no sean de carácter didáctico o que no sean de carácter religioso y que no estén debidamente controlados por la Inquisición y por las autoridades religiosas y también las civiles, pero fundamentalmente por las religiosas. Y, naturalmente, se controlaba la carga en Sevilla y la carga en los puntos de llegada. Los puntos de llegada eran Veracruz, en México, y Lima, en Perú. Serían los dos, fundamentalmente Perú primero y México. Primero por orden de importancia y Veracruz en segundo lugar. ¿Qué ocurre? Que en 1605, en el mes de junio, ya hay un convoy, que podríamos decir, es decir, hay una serie de envíos a México, ya a Perú también había envíos, pero como tengo que hablar de México, yo me voy a ceñir a México. Había envíos ya desde junio, entre junio y julio del 1605, fueron 26 barcos, 26, que se dice rápido, a México, y entre esos barcos llevaron, pues, están documentados por lo menos 260 en una caja, o 260 Quijotes, que eran de la primera edición, que cuesta ahora una millonada. Qué lástima aquello, que no sé. Bueno, esos fueron a México, llegaron a México, iban a un librero y ese librero se dedicó a venderlos, evidentemente. Y además de eso, había otros, y tenemos los nombres y la edad de los que iban en los barcos que llevaban un Quijote para pasar el rato. El rato que era largo, de España a México, pues era, bueno, podían ser 4 semanas, si había buen viento, o podían ser 8 semanas, nunca se sabía lo que podía ser. Pero, por ejemplo, sabemos que Alonso Daza tenía 30 años, natural de Montemolina. El capitán Gaspar Maya, de 50 años, sevillano. Esos iban en un barco llamado La Encarnación. En otro barco llamado Nuestra Señora de los Remedios, Juan Ruiz Gallardo, de 26 años y natural de Ayamonte, también tenía un Quijote para leer. Alonso López de Arce, sevillano, de 25 años, poseía otro de los ejemplares de la primera edición en su viaje a Nueva España. El barco en el que iba era el San Cristóbal. Todo eso lleva a que nos hagamos una idea de cómo se recibe de pronto el Quijote en una sociedad que ya era una sociedad compleja, pero ¿qué tipo de lectores eran?
pues hay un militar, hay jóvenes de 25, 26 años, y luego los compradores que había en México. En México, pero estamos hablando del año 1605, y pensemos que la conquista de México concluye en el 1513 aproximadamente, si no me equivoco, podría equivocarme, pero creo que fue 1513, con Hernán Cortés. Es decir, que en un siglo, ya no solo leían el Quijote que se compraba allí, los que estuvieran, sino que lo llevaba la gente encantada. Claro, no podemos contar desde 1513, porque el Quijote no se conocía todavía, pero en 1605 sí. Y fíjense una cosa, se calcula que la primera edición del Quijote tuvo 15.000, entre 10 y 15.000 ejemplares. Y se calcula que el primer año en México se vendieron dicen 5.000. A mí me parece, bueno, hubo dos ediciones en 1605 en Madrid, luego hubo otras pirata. Pero lo que me interesa es que nos quede la conciencia de que llegaron a México muchos Quijotes, pero que la población los debió leer, porque los seguía consumiendo, seguían pidiendo Quijotes, y que prácticamente el 10% de la edición se vendió en México. El 10% de todo lo que se vendió en el primer siglo, en el siglo XVII, para ser más exactos. Eso ya es algo. Pero hay otro aspecto. El índice de analfabetos en España en ese momento era del 90%. No voy a decir el índice de analfabetos que había en México, porque por mucho esfuerzo que se hiciera, los pueblos autóctonos no tenían una escritura que podemos decir silábica, ni como fonética, no, eran pues gráficos, eran jeroglíficos, algo parecido a jeroglíficos, según las etnias. Entonces tuvieron que aprender español, de manera que si en España eran el 90% analfabetos, en América era muy difícil expresar ideas con jeroglíficos. Se pueden expresar, sí, conceptos concretos, pero hablar de la Santísima Trinidad es bastante más complicado, no sé si es más complicado con jeroglíficos o con palabras escritas en lengua castellana. Es decir, que la guiana es una cosa compleja en la que participó mucha gente y que seguramente atrajo a mucha gente. ¿Por qué? Porque era divertido, porque entre todo lo que se podía leer, se solo dejaban leer que llegaran libros de religión o didácticos. El Quijote tuvo especial trato porque fue autorizado, se vendía de forma muy estricta, pero se vendía. Otras obras no se vendían. La Celestina estaba prohibida. El índice de libros prohibidos ya empieza en el siglo XVI. Ojo, no solo en España, que aquí no hemos sido primeros en casi nada, que la Inquisición empezó en Francia, que la persecución de los judíos empezó en Alemania, que lo otro, y que las listas de libros prohibidos ya se hacían en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. De manera que vamos a decir que estábamos en la media de lo que se hacía en Europa. No hay tampoco que ponerse más medallas de las necesarias, pero no darse más azotes de los necesarios tampoco. Vamos a ver. Lo importante es que llega el Quijote prácticamente a la vez
que se publica en España. Y eso sí que es interesante, es una primera lectura que tuvo una gran importancia. Esa importancia, desde el punto de vista social, se puede apreciar porque hay testimonios de que en una cabalgata, un cortejo para celebrar la beatificación de San Isidro, o sea, la beatificación del que será santo un año más tarde, Isidro Labrador, que es el año 1621, no harán santo en 1622, pero la beatificación es anterior a la canonización. En la beatificación 1621 hay una gran cabalgata en la Ciudad de México y en esa cabalgata aparecen personajes disfrazados de Don Quijote, de Sancho Panza, de Dulcinea, de Belianís, el caballero de Belianís de Grecia, es un caballero de libros de caballerías. Es decir, que ya el pueblo identifica a los personajes que salen en la cabalgata. Aquí, antes, yo no los he visto aquí, sí que los he visto, pero en el ayuntamiento guardados. Había, los reyes católicos salían en alguna de las cabalgatas. Es decir, que esa tradición de que haya personajes que salen, este caso era la beatificación de un santo, pero a lo mejor a Ayuso se le ha olvidado que lo beatificaron, y que lo celebraron en México. Bien, lo importante es esa penetración popular, porque es una fiesta popular en la que no solo están los españoles, que ya cada vez se van haciendo más mezclas, sino que también los indios y los mestizos están participando de ese festejo. Y ahí están los personajes del Quijote representados con su armadura o con su atuendo habitual, Sancho Panza. Pasamos, eso sería en el siglo XVII, 1621, vemos que continúa habiendo una tradición. Hay un diálogo, el diálogo es una forma literaria dialogada, el diálogo de la lengua, o el diálogo de las cosas ocurridas en Roma, el diálogo es la forma renacentista para tratar diversos temas, pero que pervive hasta el siglo XVIII, un diálogo que es oportuno encuentro del valiente manchego Don Quijote con su escudero Sancho Panza en las riberas de México. Y no publicado, digamos, se escribió en México en 1771. Estaba manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid y lo importante que tiene es que además es favorable a los jesuitas. En fin, hemos movido toda ese enfrentamiento de los jesuitas, si son buenos, si son malos. Bueno, eso se cortó por lo sano y se acabó con la orden de los jesuitas. Se expulsaron los jesuitas, como se había hecho en otras ocasiones, por ejemplo, con los caballeros del Temple, eso en la Edad Media, o por razones siempre de enfrentamientos religiosos. No voy a decir en el caso de los judíos o en el caso de los árabes o de los moriscos. Pero este es un texto favorable a los jesuitas. En ese texto se habla, claro, hay varios dialogantes, cada uno mantiene un punto de vista, de los abusos de las reformas borbónicas, excesos fiscales,
corrupción administrativa, bueno, dependencia económica, en el sentido de que en México se recibían las cosas que venían de España, pero en España no se recibían las cosas, no se permitía que fueran cosas desde México. De manera que hay una dependencia, una desigualdad, si queremos, con todo lo que ocurre económicamente. Y hay sobre todo un sentimiento que allí llaman antigachupín, denominaban gachupines a los españoles recién llegados de España, mientras que los españoles que ya llevaban allí tiempo, una generación o el tiempo que fuera, ya no eran gachupines, ya se aceptaban, eran españoles sin más, pero los gachupines estaban mal vistos porque llegaban con los modelos franceses. Estamos ya en pleno siglo de la Ilustración, estamos en la innovación, es del año 1771, y todos ellos pues, eran criticados en este diálogo que todavía se conserva. Y sobre todo la defensa de la Compañía de Jesús, porque considera que son grandes educadores, científicos y confesores, y la represión que han sufrido en México ha sido excesiva, dice, por Gálvez, que era el inquisidor y el principal, y que había mandado a 6.000 fusiles para desalojar a los jesuitas de su convento. Es decir, que hay siempre un vínculo muy directo con España, y en este caso el vínculo se establece a través del conocimiento que tiene el autor de este diálogo de Cervantes, no solo del Quijote, habla bueno, si se está hablando de un gobierno, pues habla de la ínsula Barataria, o habla también de los acontecimientos de Sierra Morena, que en el Quijote son muy interesantes, todo lo que ocurre y lo que se habla cuando Don Quijote ya se ha medio enloquecido o más, y se retira a Sierra Morena, y cómo lo rescatan allí, y ahí es el discurso de las armas y las letras, ahí es la figura de Don Quijote en la jaula, en fin, hay una serie de elementos muy, muy valiosos en todo ese aspecto. Pero lo que más interesa, además, es que ya Don Quijote y Sancho no son personajes españoles, es que son unos personajes mexicanizados que están ya adaptados a la sociedad colonial, están perfectamente pues asimilados al nuevo mundo. Y hasta el punto de que en el año 1811, un poco más tarde, pues esto era del 1771, pues son 40 años más o menos después, el Diario de México anuncia que este diálogo es fundamental para la instrucción en la historia revolucionaria de México. Es decir, está en la Revolución el libro que recomiendan fundamentalmente es el diálogo de estos señores, Quijote y sus amigos, que hablan de los jesuitas y que hablan de los gachupines y que hablan de todo lo demás. Con el tiempo, la figura del Quijote va cambiando de orientación. Esa es un poco la clave de que el Quijote haya perdurado entre la literatura mundial,
evidentemente por su calidad, no vamos a decir otra cosa, porque si no dejamos de explicar el Quijote. No, pero en cada momento se lee de forma distinta. Y en unos momentos se reconoce el carácter de entretenimiento, jocoso, divertido que tiene el Quijote, pero después pasa a ser un personaje de carácter moralizador, didáctico, importante, que es el aspecto que se va a recoger en el siglo XVIII fundamentalmente. Y vamos a ver lo que ocurre a continuación. Y nos vamos acercando ya hacia el desenlace de todo esto. Bueno, quiero decir, el desenlace, dejamos el siglo XVIII y pasamos al XIX, no crean que les voy a dejar así de pronto, sin más. No es mi deseo hoy ante tanta atención. Vamos, sí, pero no es tampoco algo que ocurra en España o que ocurra en México. Es que las distintas lecturas del Quijote de carácter más didáctico moralizante son alemanas. Les cuento, seguramente se lo habrán contado 1000 veces, pero como la idea no es mía, la repito yo también. Miren, el éxito del Quijote no se lo debe a los españoles. No. Bueno, yo me dedico a hablar generalmente del rey Arturo, que es un poco un tema que conozco bastante bien. Perdónenme la falta de modestia. Sí, y empiezo cuando me piden una conferencia. El rey Arturo no existió. Bueno, pues el Quijote, si es importante, no es por los españoles, lo siento mucho, sino por los franceses y por los ingleses. Lo que pasa es que les salió el tiro por la culata. Es decir, lo que querían era presentar un personaje que demostrara lo locos que estaban los españoles. Y se lo pasaron tan bien que se convirtió en un bestseller en Francia y se convirtió en un bestseller en Inglaterra y después en Alemania. Pero los alemanes, que siempre han tenido un gran sentido del humor, pues, si aquí hay un profundo mensaje oculto en el Quijote. Y le dieron la vuelta al Quijote. Y ese Quijote, ya romántico, es el que triunfa en Alemania y triunfa en Rusia. Y los grandes escritores del siglo XIX, rusos a principios del XX, han leído el Quijote como lo habían aprendido desde los alemanes. De manera que tenemos los ingleses y franceses que veían en el Quijote ese modelo de enloquecido furor bélico que tenía, el que tenía Don Quijote, se pasa al luchador contra la injusticia que tienen los alemanes o que tienen los rusos, esa idea que tienen los alemanes y los rusos. Bien, pues eso mismo ocurre en México, es decir, vienen esas mismas ideas, llegan a España y el Quijote empieza a tomarse como una obra seria. Y después ese mismo mensaje llega también a México, donde se utiliza para una revitalización del pueblo, es decir, la Revolución Mexicana. Pero la Revolución Mexicana, bueno, no les voy a hablar de ella, porque entonces sí que es una cosa de larga historia. Pero basta con que sepan que la Revolución, la primera fase, dura 3 años y a continuación llega Porfirio Díaz y Porfirio Díaz a continuación se nombra emperador. Miren ustedes que para este viaje no necesitábamos alforjas, decíamos los castizos, ahora no sé lo que dirán, pero para este viaje nombrarse emperador, y luego llegan los franceses y luego llegan...
es todo un caos. Todavía sigue siendo un poco caótico. Lo que nos interesa es que estábamos en el paso del siglo XVIII al siglo XIX y en el XVIII nuestro modelo sería esa cartilla revolucionaria que es el Quijote, pero entre el siglo XVIII y XIX, más a principios del XIX, 1827 máximo, hay una figura fundamental que se llama José Joaquín Fernández de Lizardi. Este, que es un gran sabio, erudito, se suele considerar que es el primer novelista de América. Claro, ya estamos aquí la competitividad. No, es que no había novelistas en América sencillamente porque no había llegado la novela, el género novelesco, porque estaban prohibidos los libros que fueran de entretenimiento, que no fueran didácticos o religiosos, como he insistido antes. Es decir, no sabían lo que era una novela, lo único que sabían como novela, que podían leer, era lo que entraba de contrabando y fundamentalmente el Quijote o libros de caballerías. Y entonces el primero que escribe y que estudiamos, o por lo menos yo estudié en mi juventud en la universidad, era Lizardi. ¿Y qué obras de Lizardi? La primera que escribe es la de, tiene un título muy divertido, que era Quijotita. La Quijotita. La Quijotita es una chica que se dedica a leer biografías de monjas y de santas y que acaba enloqueciendo. Y se titula La Quijotita, 1816. Y ya, pero más en serio, escribe el Periquillo Sarmiento. Periquillo Sarmiento es una novela que inicia esa narrativa hispanoamericana de extraordinaria calidad ya desde el siglo XIX. Ahí está todo recogido, todo Cervantes. Lizardi hace un homenaje, bueno, ¿qué voy a decir? Si el título de su primera obra publicada es Quijotita, pues evidentemente tiene una gran influencia de Cervantes, pero sobre todo en el Periquillo Sarmiento es que sigue el modelo de Cervantes en todo, desde el prólogo a la primera parte, el prólogo a la segunda, el interesarse por lo que dicen en la calle de su obra. Aparece un personaje que va preguntando, igual que Don Quijote se encuentra con el estudiante, no se encuentra, bueno, el estudiante le dice que se está leyendo la obra, que todo el mundo conoce el Quijote de la primera parte cuando se publica la segunda, y todo eso lo leemos nosotros, y Don Quijote en la venta se entera de que su vida está puesta ya en letra impresa porque están leyendo el Quijote en la habitación de al lado. No había mucha insonorización, era una venta, no había más. El caso es que en esa todos esos recursos los está utilizando Lizardi para sacar adelante el Periquillo Sarmiento, que acaba siendo, como digo, un modelo de novela, la gran novela que se escribe a principios del siglo XIX. Estaba dándole vueltas mientras tanto porque La Quijotita me faltaba la segunda pata del título, es La Quijotita y su prima. Su prima, señores, era una prima. Bien, todo que hace, bueno, y tiene un personaje que hace las veces de Sancho Panza, etc. Lizardi había sido
un periodista, no me voy a extender mucho más, un periodista censurado, perseguido. La única manera que tenía para poder expresar sus ideas era escribir una novela que se pareciera al Quijote, que imitara el Quijote, que fuera seria y crítica con el mundo y la sociedad como el Quijote. Y Cervantes fue su maestro y fue en Cervantes en quien aprendió a escribir. Ya en el siglo XIX se produce la independencia de México y Don Quijote ha perdido su aspecto cómico para convertirse en un símbolo de espiritualidad y de los valores de la cultura hispánica. Lo que se ve muy claramente, si se compara el desfile de 1621 con el que más tarde, en 1919, se hará para conmemorar el Día de la Raza, 1919. Olvidemos cualquier otro. En 1919 hay un gran desfile para la hispanidad y el modelo es el Quijote. Digamos que el modelo que se establece en América, desde México hasta Perú, es Don Quijote. Y en ese desfile de la hispanidad, del Día de la Raza, del 1919, está de nuevo el Quijote. Todo lo que ha ocurrido entre medio es del siglo XVIII. Esa transformación entre 1621 y 1919 es el movimiento que ha encabezado fundamentalmente Lizardi, porque estábamos en el primer cuarto del siglo XIX, y ese movimiento ha sido el que ha dado lugar a que haya, que se considere Don Quijote como un modelo de integridad moral y de planteamientos éticos. Bueno, durante las primeras décadas de la vida independiente de México se puede seguir la vida del Quijote en aquel país, en México, sobre todo a través de la prensa. Ahora la prensa empieza a tener una importancia grande. Ya la tenía desde principios del XIX. Ya Lizardi publicó su Periquillo Sarmiento por entregas en el periódico de México. De manera que la prensa tenía una relevancia enorme, y es donde todos van a escribir todos los novelistas van a escribir novelas por entregas. Por eso son inacabables las novelas del siglo XIX, porque no pueden dejar de sacar un capítulo nuevo que comente eso los escritores, ¿no? Bien, entonces es muy curioso ver que en la prensa los anuncios que hay de venta de libros, de librerías que han sido estudiados muy recientemente, en el año 2016, si recuerdo bien, por Baruch, un especialista, Iván Baruch Vázquez, se ve que se venden ediciones del Quijote de la Real Academia Española, en la edición de Ibarra, que es la mejor que había, 1700, que es una de las mejores, 1780, una joya tipográfica, ya lo sabemos, y la edición de Fernández Navarrete, que se considera la más segura desde el punto de vista, como diría, del texto, que además va acompañada de una presentación biográfica de Pellicer, ¿no?
Se vende también, se empieza a vender la edición de Diego Clemencín, que es todavía utilizada hasta la época reciente. Y hay ediciones francesas. Una, fundamentalmente, la de Osage Masson, de París, 1814, que es la que tiene la traducción de Viardot al francés y empieza ya con algunas ilustraciones. Viardot, bueno, es que no, bueno, para un chascarrillo siempre hay tiempo. Viardot era el marido de una bailarina española, y que esta bailarina era, si recuerdo bien, hija del autor del Barbero de Sevilla, de Sánchez, no sé cómo se llamaba el autor de esta zarzuela. Bien, pero esta mujer, digamos que se había enamorado a su vez de un ruso. Es el momento, estamos hablando de principios del siglo XIX, es que habían salido rápidamente todos los que había en Rusia, se habían escapado de la Revolución Rusa y se habían refugiado en París. Y esta se fue con Viardot y con, era su marido, y con, creo que era Turgeniev, el ruso, y Turgeniev se construyó su dacha al lado del chalet de Viardot. Aquello pues no acabó muy bien, pero siempre le da un poco de interés al tema. No es por lo que están pensando ustedes. Le da interés al tema porque sabe uno cuáles son los motivos que han movido a la difusión de una obra literaria. No estoy hablando de otras cosas. Les podría poner otros ejemplos. Al danés se tradujo también en el siglo XVIII porque el embajador de España en Dinamarca, que se llamaba Dítala, pues tuvo un conocimiento con una señora que se llamaba Lille, que se interesó mucho por los conocimientos de español que tenía el embajador y tradujo el Quijote al danés. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque el Quijote se convirtió en uno de los clásicos daneses. Estaba tan bien escrito en danés que todavía hoy se sigue utilizando. Se llama Carlota Dorotea Diel, que fue la traductora. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y así sucesivamente. Todo hay siempre alguna razón afectiva en la traducción de las obras. Bien, a lo que a nosotros nos interesa. Justamente ahora, es decir, en el año 1833, que ocurre siempre en los países que adquieren la independencia, que tienen que buscan su respaldo cultural traduciendo o imprimiendo textos de primera calidad. Vamos a ver si me explico. ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, en Finlandia, que es un país que se independizó de Suecia y de Rusia en torno pues, a 170 años aproximadamente, pues en pleno post-romanticismo. Pues lo primero que hicieron los finlandeses fue buscarse un poema nacional que justificara su existencia y publicaron un poema que es fundamental, que es el Kalevala de Elias Lönnrot. Bien, es una
es un ejemplo que quizás nos queda un poco lejos, pero todos empiezan haciendo colecciones de los grandes clásicos de la literatura y luego intentando tener sus propios textos. Podemos poner más ejemplos, pero creo que conocen. Yo les digo, en el año 73 yo llegué a Barcelona y estuve en Barcelona haciendo la tesis doctoral y después de profesor hasta que me vine aquí. Cuando fuera, en el 85 creo que fue cuando me vine por aquí. Antes pasé por Murcia, pero bueno, hasta el 85. ¿Qué ocurre en ese momento? Que se vuelve a aprobar la utilización pública del catalán y empieza el movimiento del catalanismo o del nacionalismo catalán y se crean grandes colecciones ya había una tradición desde el siglo XIX y principios del XX de grandes textos en catalán, pero empiezan a surgir traducciones y grandes colecciones editoriales en catalán. Y ocurrió lo mismo en Galicia y después ocurrió lo mismo en el País Vasco. Es decir, es normal que cuando se quiere dar una tradición culta, pues hay que sacar adelante las obras tanto propias como las más representativas de fuera. En todo caso, México en 1833 publica la primera edición del Quijote, la primera edición mexicana, 1833. Luego vendrá la de Arévalo, que copia literalmente la de la Real Academia Española, pero bueno, ya son países distintos ya. A continuación, en 1842, la de Cumplido, que fue la que tuvo mayor éxito en 1842, y madre mía, te hablo demasiado. Bueno, en 1842 y luego en el 52 viene otra nueva edición, la de Blanquet, mediante un sistema de suscripción, de manera que iban recibiendo lo que son los folletitos aquí, o lo que serían los fascículos, por fascículos, el Quijote. Y luego ya vienen otras ediciones. Bueno, eso quiere decir que ya había un número abundante de lectores del Quijote, que había edición de lujo para las bibliotecas y los más potenciados, que había formatos populares como son los de los fascículos y que hay además distintas estrategias de venta del Quijote por todas partes, y hay discusiones y naturalmente pues la figura de Lizardi va a adquirir todavía más auge porque era el nacional que había representado mejor el papel del Quijote en un texto suyo. De manera que Lizardi no solo es el primer novelista, sino que es el gran catalizador de la presencia del Quijote en el siglo XIX. Y ya para acabar, vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido en el siglo XX, pero ya es rapidísimo. En 1953 se representa por primera vez en la de San Roque de la ciudad mexicana de Guanajuato los entremeses de Cervantes, 53. Lo representa el Teatro Universitario y tuvo un enorme éxito. Ahí empieza, claro, en el 53, digamos que desde el punto de vista cultural ha adquirido otro aspecto completamente distinto, porque gran parte de los exiliados y de los que se habían ido de España después de la guerra, unos en Argentina, otros en México, algunos en Estados Unidos, pero muchos en México. Y entonces eso permite que haya el mundo del sea otra vez, adquiera una relevancia.
siguiendo el modelo de la barraca de García Lorca, pues querían hacer un homenaje a la figura de Cervantes y el Quijote ya en 1947, pero eso se fue posponiendo hasta la celebración de 1953. Luego, en el 72, en 1972, el propio teatro de la Universidad de Guanajuato hace el Festival Internacional de Teatro y adquiere una relevancia especial. Es decir, que he tenido la suerte de poder ir a Guanajuato, no sé cuántas veces, 4 veces, 5 veces, no para ver el Festival de Teatro, sino por temas cervantinos, siempre por temas cervantinos. Por cierto, la primera vez que estuve hubo eclipse total. Y no porque estuviera yo ahí, no, hubo eclipse total, que le vamos a ver, y era muy llamativo, porque parece que eso no ocurre casi nunca, ¿no? Pues sí, ocurre. En esa ocasión yo iba en representación de la universidad y estábamos moviendo digamos, el nombramiento de ciudad patrimonio de la humanidad, porque Guanajuato también es patrimonio de la humanidad. Y el grupo de patrimonio de la humanidad, etcétera, se reunió en Guanajuato. Yo fui con Carlos Clemente, y recuerdo que era entonces el arquitecto que había en la universidad. Yo era vicerrector en ese momento. Bien, el teatro universitario tiene el apoyo de la Presidencia de la Nación, es decir, que tiene el máximo apoyo y entonces eso ha continuado. Y en 1987 se crea el Museo Iconográfico del Quijote, que siempre digo, el tema no asegura la calidad de la obra, pero hay más de 1000 obras, alguna hay buena. Eso fue el fruto de una donación que hizo Eulalio Ferrer, un personaje digno de una conferencia entera, porque era un personaje maravilloso. Había sido, era capitán del ejército republicano con 19 años y naturalmente pues escapó como pudo. Cuenta toda su historia en un libro de carácter autobiográfico interesantísimo que se llama Entre Alambradas. Estuvo en 3 campos de concentración y él cuenta que yendo hacia uno de esos campos se encontró con un miliciano español que le pidió tabaco y le cambió un paquete de tabaco por un libro que resulta ser El Quijote en una edición de la editorial Calleja. Y con El Quijote se fue. A mí esa historia me llegó de otra manera, pero bueno, esa es la oficial. Con El Quijote pues pasó todo su exilio, llegó en 1940 a México y en México empezó a trabajar porque él ya en Asturias era periodista, empezó a trabajar en periodismo, luego pasó a la publicidad y llegó a tener una enorme fortuna. Y siempre estuvo agradecido al Quijote y a la figura de Cervantes. Pero hay una anécdota más, contaba Eulalio Ferrer, y es que cuando iba a Francia, por el sur de Francia, se encontró con un señor sentado en un banco, y una señora mayor, y él iba con su capote del ejército, y vio que aquel hombre tenía frío y le dio el capote. Y era Antonio Machado. Machado murió 3 días más tarde, o un poco más tarde, y la madre murió unos meses después. Bueno, este personaje estaba absolutamente fascinado con el Quijote y lo leía un día y otro día y otro día durante años y coleccionaba todo lo que tuviera que ver con el Quijote
y gracias a él se hizo el Museo Iconográfico y también se celebraban durante años unos congresos internacionales sobre Cervantes, cuyas actas se fueron publicando poco a poco. Guanajuato se convirtió, con el paso del tiempo y por méritos propios, en capital cervantina de América, de manera que es la ciudad más importante que hay en toda América, yo diría en el resto del mundo, vinculada a Cervantes, hasta el punto de que uno va por la calle, se encuentra estatuas de Don Quijote, se encuentran estatuas de Cervantes, y del mismo modo que aquí tenemos a Don Quijote sentado ahí en la puerta del Museo del Quijote, o del Museo de Casa Cervantes, allí pues, se encuentra uno con la tumba de Don Quijote, y allí tiene la tumba de Don Quijote, porque ya que no lo enterraron en ningún sitio, qué menos que lo enterraran ellos. Y tienen ahí la tumba de Don Quijote, pero es el acto ya definitivo de aceptación cultural del Quijote. El Quijote había empezado siendo mexicanizado y ahora ya es mexicano. De manera que el hecho de que esté vacía la tumba no tiene mayor trascendencia, pues no es una tumba, sino que es un monumento, pero significa fundamentalmente que para los de Guanajuato, guanajuatenses, que yo les recomiendo que vayan, es una ciudad preciosa, para los de Guanajuato, el Quijote Cervantes es algo más que un libro, es parte de su vida. Y ahí es donde está justamente el mérito del Quijote en México. Ha llegado a formar parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Nada más, muchas gracias. Y a continuación Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto, y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Y también como la institución de estudios complutenses. Por teléfono 624 66 0501. También por correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com. También por la página web ieecc.es. Y el horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 10 a 1 del mediodía. A todos los oyentes que todavía no sois socios, os animamos a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de tan solo 30 euros semestral. Hablar del Quijote en México es hablar del viaje de las ideas, de las palabras y de la imaginación. Pocas obras han conseguido atravesar siglos y continentes con tanta fuerza. Don Quijote continúa cabalgando porque representa algo profundamente humano: la necesidad de creer en un mundo mejor, incluso cuando la realidad parece negarlo. En México, como en tantos lugares de América Latina, el caballero cervantino encontró nuevas lecturas, nuevos acentos y nuevas esperanzas. Hablar del Quijote en México es hablar del viaje de las ideas, de las palabras y de la imaginación. Pocas obras han conseguido atravesar siglos y continentes con tanta fuerza. Don Quijote continúa cabalgando porque representa algo profundamente humano: la necesidad de creer en un mundo mejor, incluso cuando en realidad parece negarlo. En México, como tantos lugares de América Latina,
el caballero cervantino encontró nuevas lecturas, nuevos acentos y nuevas esperanzas. Hasta aquí nuestro viaje de hoy en Futuro Imperfecto Radio. Esperamos que este recorrido del Quijote en México, a partir de la conferencia de don Carlos Alvar Ezquerra, nos haya ayudado a comprender cómo los libros pueden cruzar fronteras y convertirse en parte de la memoria colectiva de otros pueblos. Y ahora escucharemos a Devler Etenia en su canción Catrina. Catrina se remonta a la mitología mexica, la diosa de la muerte guardando el inframundo. Mis besos son a mi copa y mi garganta al mezcal. Hoy yo descanso en el cielo, ya no robarás ni una vida más. Por fuera y por dentro, pero siempre en silencio, mirando el reflejo que hay en el espejo, que nunca sonríe ya. Si no reconoces a quien te besaba con amor hace años, ¿por qué te han cambiado por golpes los besos? ¿Qué fue lo que pasó? Mis huesos no lloran lágrimas, solo tequila y mezcal. Se desató mi garganta, cantitraga, charanda, ahora que no estás. Vivas en esta reunión de Catrinas, se brinda y se bebe tequila, toma rienda y reina la libertad y tu sonrisa. Vivas, ya no hay nada que nos oprima, ni te encierren ni te prohíban, ni golpes ni llantos en esta noche mando yo. Catrina soy. No existen lamentos en este momento, me olvidé de estar triste. No quiero reproches que llenen las noches y que me hagan llorar. Mis huesos no lloran lágrimas, solo tequila y mezcal. Se desató mi garganta, cantitraga, charanda, ahora que no estás. Vivas en esta reunión de Catrinas, se brinda y se bebe tequila, toma rienda y reina la libertad y tu sonrisa.
porque el futuro siempre será imperfecto y quizás por eso merece ser contado. Así que súbete a nuestra radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio de la Institución de Estudios Complutenses hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Ahora escucharemos a los Indios Tabajara en Spanish Guitar, Pájaro Campana.